¿Qué tal? Te habla Reginaldo Martínez, especialista en la atención de problemáticas emocionales y en esta oportunidad voy a hablarte sobre el miedo. El miedo, según la inteligencia emocional, es esa emoción, sensación o percepción dentro de ti que se produce cuando te das cuenta que algo malo puede llegar a ocurrir. Pensemos, por ejemplo, que tú necesitas pasar por una calle con poca iluminación para llegar a tu casa. Esa vocecita dentro de tu cabeza, esa sensación que te dice, probablemente no sea buena idea que pasemos por ahí. Ese es tu instinto de supervivencia, ese es el miedo racional, es lo que te ayuda a seguir vivo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay una situación de peligro real? Allí nos estaríamos encontrando con el miedo irracional, que puede ser llamado ansiedad, fobias, crisis de angustia, crisis de pánico. Independiente del nombre, déjame explicarte por qué surge. Resulta que en algún otro momento tu actuar te funcionaba. Es decir, es una estrategia que tú tenías para conseguir algo positivo. En el caso del miedo, cuando nosotros nos asustábamos de pequeños, probablemente lo que pasaba era que un adulto responsable llegaba con nosotros y nos decía, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, no te preocupes, yo estoy contigo, nada te va a pasar. Y ese afecto, ese cariño, esa atención que teníamos nos ayudaba a mejorar esa situación. Pero una vez que nosotros somos adultos, probablemente eso ya no nos funciona tanto, pero el actuar sigue siendo el mismo. Es decir, crisis de angustia, ansiedad, crisis de pánico, fobias, son el resultado de un conjunto de experiencias relacionadas con ese evento o cosa que los puede llegar a disparar. Por ejemplo, piensa que una persona tiene un accidente automovilístico bastante fuerte. Justamente después de esa experiencia le tiene miedo a subirse a los automóviles. Pero hay muchas otras personas alrededor del mundo que pudieron tener un accidente muy similar o peor que no desarrollaron ese miedo. ¿Por qué pasa? Porque probablemente las personas que no lo desarrollaron no tenían antecedentes respecto a ese miedo, a esa emoción, a esa sensación. Y otras personas sí. Por eso se le conoce como eventos detonantes. Entonces, si ya comprendimos cuál es el miedo racional y cuál es el miedo irracional, que como te dije, el miedo racional es cuando efectivamente hay una situación de peligro real cerca tuyo, y el miedo irracional es cuando se tiene esa misma percepción pero sin que haya un peligro real cerca tuyo necesariamente, ¿cómo pudieras resolverlo? Necesitas atender tus creencias, tus pensamientos, todos esos eventos que reforzaron ese comportamiento, para que se pueda atender de una manera eficaz y muy rápida. Te recuerdo que cuentas a tu disposición con una consulta de valoración completamente gratuita en un dado caso de que quieras conversar este tema o cualquier otro conmigo. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerda que lo más importante es aplicar los contenidos aprendidos. Te agradezco muchísimo que lo compartas en tus redes sociales para que llegue un mayor número de personas. Nos vemos en el siguiente video.